Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata a diputada en la tercera sección electoral. Cristina ha ratificado su decisión. Tenés que ir al lugar donde más servís en el momento y lugar oportuno, había planteado. Criticó duramente al gobierno, la deuda dependiente sostenida por el fondo y a la derecha cruel y esotérica de Milei. Allí la multitud de seguidores de Cristina afuera del canal C5N. Son las imágenes que estamos viendo y esto es lo que decía ya Cristina, candidata. Así es. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero alguien piensa, pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre, pero además, alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto. Escúchame, estamos eligiendo... Ahí está la primera reacción, en vivo, Estamos yendo a elecciones en 8 provincias para senadores, que son 8 provincias que fueron elegidos los senadores con la boleta presidencial. Estamos yendo a la mejor elección que hizo el peronismo desde el 2015, que fue 48 puntos en primera vuelta, y obtuvimos, salvo en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, en el resto de las demás provincias ganamos en todas las senadurías. Bien, allí estaba y también ya está armado el primer spot. Vamos a verlos. Fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada. Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos, Cristina. Metato del día con nuestro compañero Guillermo Germín. ¿Cómo va, Ezequiel? El saludo para todos en el país federal. Bien. Bueno, una línea de Cristina candidata, ¿qué te parece, Guillermo? El spot lo había visto brevemente, no le había prestado la atención debida. Me parece que hay una acción deliberada que respuesta, es la reacción a un planteo de Milei, ¿no? Me pone en el centro de la escena, bueno, voy al centro de la escena y lo pone a Milei, digamos. La elección que se viene, la de septiembre y la de octubre, es Cristina Milei. Esa es la impresión que da el spot. Segundo, la primera sección electoral es el tercer distrito electoral más importante del país. Bueno que lo aclares eso. Porque... lo voy a explicar en términos numéricos. El primer distrito más importante es la Argentina toda, ¿no? Los 48 millones de argentinos. El segundo distrito más importante en cantidad de electores, en cantidad de votantes, es la provincia de Buenos Aires. Bien. La provincia toda. El tercer distrito más importante en cantidad de electores es la primera sección electoral del conurbano bonaerense. Son 19 partidos, 5 millones de habitantes, entre ellos el 1,5 millones de votantes, casi ya llegando a los 2 millones, que tiene La Matanza. Son 19 partidos en el conurbano bonaerense. Es decir que... Una parada brava, claro. Va a un lugar, no...
primero que va a un lugar en donde el resultado electoral es de mucho peso específico. Claro. Y segundo, que es el lugar donde ella tiene más fidelizado el voto. Seguro. ¿No? Si va a otros distritos, pierde claro, seguro. Claro. Acá sería una catástrofe electoral Claro. si pierden ese distrito. Claro. ¿No? Tienen que darse por perdido. Después están todas las circunstancias ligadas con lo judicial, si va a actuar o no va a actuar. Pero bueno, dos cuestiones que están sucediendo, que son de los, si se quiere, dialéctica. Primero, la política no se renueva a sí misma y no jubila a los políticos tradicionales, porque la opción que se nos ofrece no es mejor que lo que ya pasó. Claro. Porque si Milei estuviera resolviendo las cuestiones por las que fue electo presidente, Cristina fuera de la cancha, claro. Está Cristina cuidando a sus nietos en el Calfate, ¿no? Esa es la verdad. Pero como Milei no tiene un núcleo duro que lo apoya, muy importante, y hay mucha gente que todavía lo sigue apoyando, y es muy posible que ese núcleo se fidelice más o aumente cuando Cristina está del otro lado. Claro. Pero evidentemente, si hay margen para que Cristina vuelva a escena, es porque, y aparte, un año y medio después, porque no estamos hablando de 50 años después, un año y medio después de haber sido vicepresidenta en un escenario muy complicado, de muchos déficits, la casi hiperinflación, bueno, todo lo que quedó de la gestión anterior. Un año y medio después, Cristina vuelve a escena como candidata. Sí. Eso habla de que la opción electoral que encarna Milei no alcanza para jubilar a los viejos políticos. Claro. Parece, yo no jubilo nunca a nadie, a Cristina, a quien haremos lo han matado varias veces, parece que está como desplazado del foco principal Mauricio Macri, aunque yo creo que tiene una llave muy importante. Bueno, Macri empezó a jugar ya. Él no va a ganar, pero tiene capacidad de hacer daño. Claro. Tiene capacidad de hacerte perder. Ojo con esas cuestiones. Sí. Ojo con esas cuestiones, que hay mucha gente que jubila a los políticos antes de tiempo. Yo, sobre todo en el caso de Macri, no lo daría como fuera de escena. Es cierto que después del resultado electoral en Capital Federal, es muy difícil que él por sí mismo se erija en la figura central. Sí, no lo creo. Él me parece que está esmerilado, pero claro, su estructura y su armado le pueden permitir. Guarda con esas cosas. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Aquí hay también una incógnita, saber qué capacidad de movilización va a tener. Quedan muy pocas semanas, 7 semanas para la votación en la provincia de Buenos Aires de candidatos a legisladores provinciales. Ahí va Cristina. Pero no va a un distrito de estos que muchos se dicen, ¿por qué va de diputada provincial? Bueno, va a un distrito de mucho peso. Y cuando se planta mojón en un lugar como ese, en el resultado veremos, ¿no? que pone del otro lado, porque acá que pone Milei, porque no están hablando no están hablando de otra persona de Milei, el candidato de Milei. Bueno, vamos a ver quién pone Milei para contrarrestar a Cristina. Bueno, esto también depende mucho de lo que vaya a suceder en las elecciones, que es la marcha de la economía. Y los datos respecto de la recaudación en la variación interanual son muy preocupantes, sobre todo para el interior profundo de nuestro país, el resto de la Argentina, ¿no? Porque no hay ni exterior, no hay una centralidad, no hay un interior, sino somos todos, nada más que está la Capital Federal y el AMBA y el resto de la Argentina. Porque ha caído mucho la recaudación, cerca del 20%. Vamos a ver los números de cómo ha evolucionado. El gobierno no ha logrado, miren cómo varió la recaudación. En diciembre del 2023, cuando asume Milei y se impone la devaluación del 120%, la recaudación cayó a niveles del 17,6% comparado con diciembre del año anterior. En mayo del 2025, la recaudación cayó más que en diciembre del 2023. Cayó 17,8%, es un récord de recaudación, siempre en la variación interanual, recuérdenlo. ¿Comparado con qué? Bueno, estamos comparando mayo del 2025 con mayo del 2024, que ya había sido un año malo. Había caído en mayo, había crecido el 11,8%, ahora cayó el 17,8%. Es decir, que lo que se recuperó cayó. La cuestión, vean ustedes las variaciones, cómo fue cambiando. Veníamos
de un mes de febrero, con recuperación del 18, después la recuperación fue del 5,7, comparando siempre con los meses del año anterior, 7,2 en abril, y ahora a mayo pasó de crecer el 7,2 a caer el 17,8. Si uno supa, es el 25% de diferencia. 25% de retracción de la recaudación si lo compara con el mes anterior. Bueno, ¿a qué obedece esto? Bueno, vamos a ver por rubros cuáles son los aspectos más sensibles de caída de recaudación y que impactaron. Mucho retenciones y ganancias. El retroceso de la recaudación en mayo del 2025 comparado con mayo del 2024 de retención en los aportes del campo llegó casi al 36%, 35,9%, mientras que la recaudación por ganancia cayó 40%, 39,9%. IVA, la recaudación por IVA creció muy poquito, el 3,7% comparado con mayo del 2024, a donde había comenzado a recuperarse de a poquito la economía después de los 3 meses terribles, que fueron enero, febrero, marzo, bueno, abril empezó la recuperación en mayo, pero esa recaudación, recuperándose un 3,7% en IVA, que es un impuesto al consumo directo, es muy poca. En derechos de importación se recaudó 19,4%, creció, pero este no es un buen dato para la economía porque lo que creció es los impuestos que cobran para aquellos que importan productos. Los derechos de importación crecieron un 19,4%, ese crecimiento casi del 20% implica dañar economía argentina, porque hay productos importados que están siendo ingresados para sustituir productos argentinos. El camino inverso de lo que se recomienda. Sí creció combustible, pero ya me dedico a aplicar combustible, el 38,1%, porque combustible tiene un impuesto interno y está ligado a esta cuestión recaudatoria. Si aumenta la recaudación de combustible porque se consumieron más combustible. Seguridad social creció el 13,8% y el impuesto a los créditos y los débitos 22,3%. La diferencia entre todo lo que está en verde y lo que está en rojo se transforma en un retroceso del 17,8%. Cierro con combustibles. Bueno, la cuestión de los combustibles, el porcentaje de diciembre del 2023 a mayo del 2025, vean ustedes cómo fue creciendo. Vamos al último cuadro. Fue creciendo hasta implicar un 302,5% más de recaudación del impuesto a los combustibles, que fue en febrero de este año. Después cayó abruptamente hasta el 44,8% de recaudación y ahora está en el 38,1%. Esa recuperación del 38,1% no compensa toda la caída anterior que la veíamos desde diciembre del 2023 hasta abril del 2024, ese periodo crítico. Bueno, todavía esa caída hace que la recaudación por consumo de combustible esté muy por debajo del piso. Fue mejor abril en ese sentido, que creció un 44,8%, bajó unos 8 puntos al 38,1%. Es todavía la producción que está ligada al consumo de combustible, porque los consumos de combustible se dinamizan cuando hay producción, cuando se siembra, cuando la actividad del transporte está en potencia y no a media máquina como está sucediendo ahora. ¿Por qué pusimos de título que cuando cae la recaudación, que afecta principalmente a la Argentina profunda? Bueno, es porque buena parte de los conceptos que retrocedieron estaban relacionados con distribución de coparticipación. Y al caer esa recaudación, la mayoría de los gobiernos provinciales y de los municipios han sufrido graves retrocesos en sus ingresos. Y como no tienen herramientas para recaudar propia, porque no compensa, porque el porcentaje de influencia en la cantidad de lo que se recauda que tienen las provincias es mucho menor que el que tiene la nación, y a su vez el de los municipios es mucho menor de lo que tienen las provincias,
y la nación, con lo cual necesitan más recursos, porque en la torta los impuestos municipales y provinciales son mucho menores que los impuestos nacionales. Caen los nacionales, no se distribuye a las provincias y a los municipios, y provincias y municipios tienen mayor demanda, con lo cual tampoco tienen herramientas para aplicar impuestos, porque la caída de recaudación es por una estresada cartera de los contribuyentes. No hay plata para ponerlo, no hay plata para comer, imagínate para pagar impuestos. Olvídate. Así son las cosas. Hasta mañana. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.